Buenas noches, ¿cómo están? Obviamente, como me ven, una vez más estoy aquí reemplazando a Alfredo Leuco. En un día muy particular, me toca hacerlo en una noche caliente desde el punto de vista político. Acaba de ocurrir, por si algún desprevenido todavía no se enteró, la información política más importante de los últimos tiempos en la República Argentina, y me estoy refiriendo a la renuncia de Guillermo Moreno. Se fue, dejó su cargo el secretario de Comercio, uno de los hombres más fuertes y más importantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo de manera diferente a sus colegas que dejaron el cargo durante el día de ayer. El kirchnerismo, Cristina particularmente, ha tenido con Moreno la deferencia que no había tenido jamás con nadie. Le permitió renunciar. No lo quitaron del puesto como a Abel Medina, no la echaron de su lugar como a Mercedes Marcó del Pont. Lo dejaron de renunciar e ir a otro lugar, irse como agregado económico a la Embajada de Italia. ¿Por qué digo que es la información política más importante de los últimos tiempos? Porque esto puede llegar a ser, por primera vez, la primera reacción de Cristina ante un mensaje de la gente. Podemos estar, no lo sabemos todavía, pero este va a ser el análisis que haremos durante el programa, ante la primera vez que existe una especie de autocrítica en un gobierno de Cristina Kirchner. La figura de Guillermo Moreno era una de las figuras, es todavía una de las figuras más rechazadas, de mayor imagen negativa de su gobierno, y a su vez uno de los hombres más fuertes y que más importancia tuvo en la toma de decisiones y en la factura, en la creación de las políticas que han fracasado en los últimos tiempos. Ya está circulando por la web una especie de decálogo de fracaso de las últimas políticas de Guillermo Moreno. Este hombre, el más fuerte, el más resistido, el más patotero, según algunos, se acaba de ir del gobierno, va a hacer finalmente su salida el 2 de diciembre, hasta ese momento hay tiempo, todavía no se conoce su reemplazante. Pero repito, es de vital importancia esta decisión de la presidenta de dejar ir al hombre más cuestionado de su gobierno. Y a partir de ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Moreno no está más. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue la República Argentina? ¿Cómo se va a medir la inflación, el INDEC, el cepo al dólar? ¿Continuará? ¿Continuarán las políticas de Guillermo Moreno? ¿Cómo serán las políticas que continúen sin la presencia tan particular de Guillermo Moreno a la cabeza de este puesto que no existía hasta que él llegó? Nadie recuerda a otro secretario de Comercio. Sin embargo, Guillermo Moreno fabricó un lugar, fabricó un puesto. De todo esto vamos a estar hablando en este programa, que obviamente se ha vestido para la ocasión, ha cambiado su habitualidad, cambia su normalidad para transformarse en un programa urgente, un programa especial para analizar qué significa este cambio enorme. Está Pino Solanas, por supuesto, con nosotros, también está Santiago Cobaldós, porque también nos vamos a permitir parar un segundito la pelota y observar este fenómeno dos pasitos detrás, tratar de ver con mayor perspectiva qué es lo que está pasando y con un poquito de tranquilidad en medio de la vorágine. Y también estamos aguardando a Oscar Aguad, también un cuadro importante de la Unión Cívica Radical. Hablaremos también y conversaremos, como el rigor y como la vorágine lo requieren, con los principales cuadros políticos del momento de manera telefónica. Este es un programa en vivo que se está haciendo mientras ustedes lo están mirando, sabrán entender también alguna desprolijidad. Está por supuesto con nosotros Carlos González Prieto, que acaba de estar en una reunión con más de 500 productores del agro que, según me dicen, recibieron con mucho agrado la renuncia de Guillermo Moreno. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Vamos a estar hablando de ese tema, por supuesto, y además de Norberto Yaguare, otro que se va y otro que tiene un destino incierto en la política argentina. Este es el programa que le proponemos para hoy. Lo invito a que se quede. Nos llamamos Le Doy Mi Palabra. Seguimos en Le Doy Mi Palabra y como lo prometíamos, arrancamos el programa conversando con Fernando Pino Solanas, uno de los referentes más importantes que tiene hoy la política, por el gran resultado electoral que obtuvo junto a Carrió en las elecciones de octubre. Pino, buenas noches, gracias por haber venido, gracias, además Diego, en un día tan especial. Obviamente, arrancar con la primera reflexión de esto que está ocurriendo, lo presentamos en el comienzo como una novedad importante, justamente porque parece que es el comienzo de un cambio de rumbo. No sé si coincidís con esta mirada. Sí, yo lo aventuraría. Ojalá si fuera. La verdad que no hay que ser pesimista y tampoco le podemos negar a nadie su capacidad de corregir el rumbo. La experiencia, ya llevan 10 años gobernando.
Moreno no nace en una probeta. Moreno es la expresión del fracaso de la política de la mentira y de la manipulación. Cuando un país se asienta sobre la falsificación de la estadística pública, todo para abajo es un castillo de naipes. Eso se llama Néstor Kirchner, la falsificación de la estadística del INDEC. Cualquier país realmente republicano y democrático tiene esos organismos, seguramente con autonomía, control parlamentario, a su cabeza los mejores técnicos surgidos de un concurso público de oposición de antecedentes. Ahora, digo todo esto porque aquí estamos ante la improvisación y ante las incapacidades. Yo no tengo ganas de hacer leña de los árboles caídos, pero lo que ha demostrado el equipo económico es una enorme incapacidad. Llámese Kicillof, Moreno. O sea, vos ves en el equipo económico, sí, incluso en Kicillof, que hoy va a empezar a tener una vital importancia en el gobierno, parte de este fracaso económico. ¿Hasta cuándo se van a tirar la pelota? Lorenzino hoy va a manejar la deuda externa como quiere. Lorenzino. Esto es alarmante. Han cometido errores monumentales y no se puede gobernar con la mentira como política. Han gobernado con la mentira como política. Nos tragamos 4 presupuestos que desembarcaban en las comisiones diciendo que la inflación iba a ser del 8, el 9 o el 10. Y al mismo tiempo discutían paritarias hasta el 25. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, no se puede tomar por imbéciles a los legisladores y a los ciudadanos. No se puede generar confianza, que es la única manera en que el ciudadano común no emigre económicamente de su país. Es decir, que no se refugie en otra moneda o saque la plata afuera. No se lo puede hacer con políticas autoritarias. Moreno creyó que iba a domesticar. Los mercados son muy difíciles de manejar. Ahora, al empresariado como a cualquier ciudadano, con gestos autoritarios o destemplados, no le haces cambiar de opinión, le haces cambiar de opinión con políticas antiinflacionarias serias y con las mejores artes de la persuasión. Acá hemos tenido todo el contrario. Y si encima de esa maquinaria, el aparato del Estado, habituado al Diego, al no sé qué, al 15, 20, 25 o 30% de sobreprecio en la obra pública, que se ha hecho ya una cultura del sobreprecio, un país que está muy corroído por la corrupción, atravesado por las mafias pesadas, con la complacencia del Estado. Hoy el narcotráfico se lleva 1000 muertes por año. Por eso opino es que lo he escuchado decir por allí que no hay que, digamos, pensar que lo que viene después de Moreno necesariamente sea mejor. No, por eso yo no quiero hacer futurología, además no es mi profesión hacerla. Acá estamos, esto sí es cierto, ante el fracaso del modelo. Se le fueron 80, 90 mil millones de dólares de la Argentina, muchachos. El ahorro nacional se fue porque no fueron capaces de generar políticas y confianza para que ese ahorro se quedara e invirtiera en su país. ¿Por qué no se animaron a hacer el SER como lo tuvimos o como lo hace Chile o cualquier país, Uruguay? Te ajusta la inversión a la inflación. Yo te tengo que dar seguridades para que no te lleves el dinero que produjo el trabajo argentino. La deuda externa la negociaron, que fue un desastre. Todavía han sido incapaces de investigarla en serio. Y encima, estos muchachos son los que van a negociar y le hacen pito catalán al Congreso, que es el único organismo por la Constitución Nacional que debe tratar los asuntos de la deuda. Entonces, estamos ante un simulacro de entierro. Ha fracasado una política económica, parece que hay un entierro, hay varios sarcófagos que están preparándose, algunos ya los renunciaron, como bien dijiste,
Ahora, no sabemos lo que viene, por eso digo simulacro. ¿Y por qué a Moreno esta deferencia con Guillermo Moreno de permitirle renunciar, permitir una salida más elegante, y a otros leales, como han sido Abal Medina, por ejemplo, que se le puede criticar absolutamente todo, menos la lealtad con Cristina, no lo han dejado salir con tanta elegancia? ¿Por qué todavía esa relación? Algunos pagarán el amistad? precio de su sobrelealtad y otros van a saberlo. Esas cosas, la verdad que ni me interesa saberlo porque tanta contemplación con Guillermo Moreno, pero muy lamentable. ¿Sabes lo que es lamentable? El tiempo que le están haciendo perder a la Argentina. Yo acabo de regresar hoy de Europa. Sí, estuviste con el Papa. Estuve con el Papa, recorrí 3 países. ¿Qué tiempo nos han hecho perder? ¿Qué de mentiras, qué de falacias, qué de caricaturas de ideas y de debates? Porque no hay referencias de cómo pasan las cosas afuera. Si nos miramos con el espejo de los países latinoamericanos, los más cercanos, los más hermanos, te doy un dato. Éramos líderes en fabricación de leche. Hacíamos 10.000 millones de litros, más de 10.000 millones de litros de leche por año, 15.000. Éramos líderes. Hoy fabricamos 10.000 millones de litros al año y Brasil, que estaba allá a la cola, produce 30.000 millones. O sea, 3 veces más que Argentina. Y es primer exportador mundial de carne. Este Moreno destrozó todo el campo. El que no comprende que las 2 patas que desarrollaron la energía fueron, por un lado, el campo y su desarrollo industrial autónomo con cabeza en la industria hidrocarburífera que impedía que gastáramos las divisas importando afuera porque nos autoabastecíamos. La verdad que está mirando para afuera. Estos convirtieron al campo como su enemigo. En lugar de pensar en convertir a nuestros 100.000 endeudados chacareros o pequeños y medianos propietarios, convertirlos en ricos y prósperos propietarios como son en Francia o en Estados Unidos o en Canadá, que el pequeño mediano propietario llega con automóvil en un asfalto hasta su casa, viejo. Entonces, incapacidad, acá estamos. Este entierro, ojalá fuera el entierro de las improvisaciones, de las incapacidades y de las contradicciones y de las fantochadas, que es a lo que nos tuvieron engaños, a los que nos han querido acostumbrar el kirchnerismo. Ahora, ¿cuál es la peor herencia, ¿no? que deja el paso de Guillermo Moreno por el poder con tanta fuerza, digamos, con tanta presencia en el gobierno? Estoy pensando en el INDEC, con lo que empezabas a responderme, pero después el tema de las reservas, que ha perforado el piso de los 33.000 millones de dólares y que se han perdido en el último año 10.000 millones de dólares. Es que también es el fracaso del control de precios, es el fracaso del cepo. No se combate la formación de la cadena de costos y de precios pegando gritos y golpeando la mesa. No han hecho nada para cambiar el mapa. Hoy son 4 cadenas de supermercados los formadores de precios. El discurso pseudo-progre de que iban a combatir la monopolización, hoy son 4 solamente. Favorecieron a los grandes molinos harineros, no se puede producir ni trigo en la Argentina. La verdad, no se puede gobernar con la mentira y el engaño. Y si algo caracteriza a las políticas kirchneristas o del equipo económico, ha sido el engaño permanente. Pino, ¿y cuál va a ser el rol de la oposición a partir de ahora, en estos próximos 2 años, con este escenario que se abre, ¿no? Sin Guillermo Moreno, que era hasta hace minutos la figura más fácil de atacar y la más atacada y la más cuestionada? Es muy largo que enumeráramos, pero yo creo que el resultado de las elecciones últimas abre la perspectiva de comenzar un equilibrio que permita salir de la deriva. Para mí el país está a la deriva económica, tenía este timonel, está a la deriva institucional, en plena crisis de transporte y de energía. Ni un día abrió la Comisión de Energía y de Transporte de la Cámara de Diputados en este 2013. ¿Me entienden lo que digo? Y hay 700
proyectos encajonados. Entonces, deriva institucional, deriva económica, deriva política, porque hemos vivido estos 40 días que no sabías quién gobernaba acá. Entonces, yo creo que el primer rol de la oposición es preparar buscar los equilibrios y la recuperación del funcionamiento institucional, económico y social del país en estas transiciones, que podamos llegar a un 2015 con menor margen de chantismo, improvisación y corrupción. Decía que íbamos a analizar el tema de la renuncia de Guillermo Moreno desde todos los puntos de vista posibles y sobre todo con la mayor cantidad de referentes políticos posible. Por eso estamos en comunicación telefónica con el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Mauricio, buenas noches, gracias por atendernos. La primera impresión sobre esto que acaba de suceder, sobre la renuncia de Guillermo Moreno y sobre este cambio real, o el primer cambio real hasta ahora de los que ha mostrado Cristina con esta modificación del gabinete. Bueno, diría que la salida de Moreno es una oportunidad que se está generando el gobierno de construir un tipo de relación distinto con la sociedad, porque claramente él ha sido un emblema de la confrontación, de la intolerancia, la prepotencia, con el cual espero que, que en las formas aprovechen la oportunidad. Después está por verse los contenidos, porque realmente todos los cepos, todos los controles, todas las regulaciones que han planteado no solo Moreno, sino el gobierno nacional en su conjunto no han funcionado, con lo cual también hace falta un cambio de políticas. Pero la salida, insisto, genera una oportunidad de construir un vínculo y un diálogo. Hoy justo recibí la mesa de enlace y para ellos fue un alivio escuchar esto, porque ha sido uno de los principales motores en todos los conflictos. Y lo mismo espero de los que hicieron el gabinete vayan en esa línea. Es de suponer que si cambian el jefe de gabinete será para intentar construir una relación con aquellos que pensamos distinto, pero que queremos que a la Argentina le vaya mejor y a los argentinos nos garanticen un mejor futuro, ¿no? Mauricio, hasta ahora, en estos años que te ha tocado compartir la jefatura de gabinete al mismo tiempo que, la presidencia o el Poder Ejecutivo Nacional en manos de gobiernos kirchneristas, ¿habías visto un gesto como este que pudiese leerse como una autocrítica abierta o como una especie de reconocimiento abierto de que hay cosas que modificar y arrancar justamente por el más cuestionado? Hasta hace poquito escuchábamos, no le van a entregar la cabeza de Moreno al diario Clarín, pero finalmente Moreno se fue. ¿Esperabas esto o te sorprendió? Bueno, efectivamente, ¿no? Al ser un hombre tan emblemático del gobierno, genera como una situación nunca antes vista. Pero insisto que también está Kicillof, que cree en todas estas acciones, y hay que ver si entiende que lo que hay que hacer es bajar la inflación, no seguir inventando controles y enojándose. En vez de entender que acá lo que no funciona es gastar descontroladamente y destruir el valor de nuestra moneda. Te estoy recibiendo con alguna dificultad de audio, Mauricio, pero quería preguntarte por los próximos 2 años. Vos ya te has lanzado de cara a la presidencia y como vemos en estos últimos días, 2 años en Argentina son muchísimo, es muchísimo tiempo. ¿Crees que hay tiempo, que tiene tiempo Cristina de torcer el rumbo, de empezar a modificar el resultado adverso de octubre a partir de esta decisión de dejar ir, para decirlo de alguna manera elegante, a Guillermo Moreno? Yo creo que siempre uno tiene posibilidades de recuperar su relación con la gente. Que lo único que tiene que hacer uno es escuchar cuáles son los problemas reales de la sociedad. Y hoy claramente son la inflación, la inseguridad, el avance del narcotráfico, el nivel de violencia y confrontación que hay en la sociedad. Pues creo que no es fácil porque, creo que esto responde a todo lo que han hecho una década, responde o a incapacidad o a una visión, equivocada de la realidad.
pero tiempo siempre hay. El tema es que, insisto, no sé, no lo hicieron hasta ahora, ¿por qué lo van a hacer estos últimos años? Me encantaría y en lo que pueda colaborar voy a colaborar, pero creo claramente que acá siempre ha habido una visión equivocada del mundo, una visión equivocada de por qué no fue bien estos 10 años. Y justamente, por ejemplo, en el tema del campo, basta mirar lo que hicieron Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, que es lo contrario de lo que hizo la Argentina, y a su economía le ha ido mucho mejor. Con lo cual, acá claramente son diagnósticos equivocados por parte del gobierno nacional. Insisto, ojalá, Diego, esta salida de Moreno, estos cambios, signifiquen cambios de políticas. Eso sería muy bueno para la gente porque, insisto, la inflación es un monstruo que vos con tu juventud no conocés, estás empezando a conocer y te das cuenta a medida que vas viviendo y conviviendo con la inflación, que la inflación es un monstruo que crece y devora, empezando por los que menos tienen, a toda la sociedad, a la competitividad, al empleo, genera más corrupción, porque no se saben cuánto valen las cosas, y genera una estafa sistemática, insisto, al asalariado, al que menos tiene. Y la inseguridad, en los niveles que estamos hoy, con la penetración del narcotráfico, generaron una angustia y una preocupación también inédita en nuestro país. Con lo cual son dos temas muy graves que ojalá la presidenta en esta toma de distancia que ha tenido ha tomado conciencia que tiene que encararlos como temas urgentes. Mauricio Macri, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Un saludo, hasta luego. Ha llegado ya Oscar Aguad para sumarse a esta mesa. Vamos a seguir charlando de este tema, por supuesto. Insistimos, la importancia de esta decisión. Se ha ido Guillermo Moreno, Axel Kicillof es el nuevo ministro de Economía y Jorge Milton Capitanich, el nuevo jefe de gabinete. Vamos a seguir conversando, por supuesto, también con Pino Solanas, Santiago Kovaldov también nos acompaña, y la columna del campo, pero también de la relación que tiene justamente el agro con Guillermo Moreno, a cargo de Carlos González Prieto. No se vayan, este programa se llama Le Doy Mi Palabra. Tercer bloque de Le Doy Mi Palabra, continuamos aquí con Pino Solanas, que dijo y comentó, y me parece importante e interesante rescatarlo ahora, en este momento tan particular, su visita con el Papa Francisco, y utilizaron una palabra que para mí me parece impresionante para definir este momento, que es sectarismo. Hablaron de algunos que por sectarismo no escuchan algunas opiniones diferentes. Sí, por cierto, la sociedad argentina, si algo la caracteriza en estos años, es que se ha sectarizado mucho. Y se ha dividido, y los sectores se han refugiado, lamentablemente, en su ignorancia y su sectorismo. Pero la entrevista fue maravillosa. Es una entrevista que la veníamos planificando desde el mes de junio, que nos carteamos. Yo quería que conversáramos bien el tema, en qué nos podía ayudar con el tema ambiental. Don Jorge Bergoglio, en el documento de Aparecida, el documento de Jorge Bergoglio en el encuentro de obispos de Aparecida en Brasil, es lo que lo lanza él al papado. Es un documento monumental, por eso quienes se han referido despreciativamente sobre Bergoglio, se ve que jamás leyeron las cosas que ha escrito, y le dedica varias páginas al tema ambiental. Yo volví sobre eso y le dije, lo mejor será que nos veamos después de las elecciones, porque semejante tema se lo puede creer que uno va a sacar un voto con esta entrevista. Yo quería que nos ayudara la gran batalla es tipificar los delitos ambientales. Como todavía no están tipificados, no hay condenas, y no puede funcionar el Tribunal Internacional Penal por los delitos, y los delitos ambientales deben ser declarados de lesa humanidad, porque provocan un daño a poblaciones enteras y siempre cuentan con la complacencia o complicidad de los estados. Bueno, la entrevista fue excelente, hablamos 1 hora y 10 a solas. A la salida incluso me concedió una entrevista filmada. Es la primera vez que le concedo una entrevista filmada, al menos para alguien que viene de la Argentina. Casi 10 minutos hablando sobre el tema ambiental, la juventud y 2 o 3 observaciones interesantísimas que hizo. Fue una entrevista de una enorme cordialidad, de muchísimo afecto, y no te voy a ocupar el programa hablando de todos los temas que hemos conversado, pero muy bueno.
El tema ambiental, que para algunos puede ser algo que solamente defiende Pino Solanas o que es un pensamiento por ahí demasiado moderno, si se quiere, es algo que Juan Domingo Perón ya hablaba durante su última presidencia. O sea, es algo que no es nuevo, sino que hay que prestarle atención. Pino, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Está Oscar Aguad aguardando, vamos a conversar con él, por supuesto, y también tiene la difícil misión de ayudarme a pensar un poquito más allá, Santiago Cobaldov. Eso va a ser en minutitos nada más en este programa, porque ahora es el momento de Carlos González Prieto, que decíamos que estabas en una reunión donde había 500 productores agropecuarios y tuviste la posibilidad de ver ese documento periodístico que es ver cómo reaccionaban 500 productores agropecuarios a la renuncia de Guillermo Moreno. Sí, era en el restaurante central de la Rural de Palermo. Hay un premio que se hace que es el premio a la excelencia agropecuaria, donde hay 14, 15 categorías y van los más exitosos, si querés, del campo, el establishment del campo. En medio del pre-cóctel estaban los 4 presidentes de la comisión de enlace, estuvo Macri al principio, 500 productores agropecuarios y surge la noticia, un mensajito y corre como un reguero de pólvora, se dice. Fue impresionante. Renunció Moreno. Era realmente impresionante ver las reacciones. Y bueno, ahí conversando con distintos referentes del sector, hacíamos una especie de historia desde el desembarco de Guillermo Moreno y créeme, Diego, que no es por tomar partido, pero cuesta encontrar un solo éxito en materia de política económica para el campo por parte de Guillermo Moreno, y mirá que ha ejercido muchísimo la política agropecuaria durante los últimos años, si te parece. Sea, más allá, Carlos, digamos, de alguna sensación o perspectiva personal que pueden tener los productores con Guillermo Moreno, un poco, digamos, la manera en que recibieron el anuncio tiene que ver con justamente las políticas agropecuarias que había impulsado Moreno. Sí, pues si me permitís, yo dividiría entre lo que es el estilo Guillermo Moreno y la efectividad de sus políticas. El estilo patoteril, chabacano, ordinario, grosero. Bueno, eso va por un carril. Pero si tuviese ese estilo y hubiese tenido éxito con alguna política, por ahí se lo podría respetar un poco. La realidad es que fue tan contundente el fracaso de sus resultados que no se pudo esconder más el resultado de sus caprichos. Yo hacía un raconto: congelamiento de precios. Sí. Fracaso. Te voy a ayudar porque yo me anoté algunos. Vamos con vos y después si yo veo que te faltó alguno, yo te lo agrego. Bueno, ¿te acordás? Carne para todos, pescado para todos, merluza para todos. Fracaso. Los feedlot, que iba a ser 3 mega feedlot de carne de hacienda de Overos Negros. Fracaso para todos. El trigo. A ver, en lo que fue el granero del mundo, se sembró menos trigo que hace 100 años, cuando se sembraba con bueyes y arados. Lo destruyó al mercado. La carne, otro producto que está muy metido en el ADN de los argentinos. 10 millones de cabezas menos, 15.000 trabajadores menos en la industria frigorífica. Pasamos del lugar número 3 del ranking de exportadores de carne al lugar número 11 y vamos con precios que pasan de valores ridículamente bajos a valores altísimos, todo por la intervención de Moreno. Y podríamos seguir toda la noche, ¿no? Cepo cambiario, que no tiene que ver con el campo, pero lo toca. Otra cuestión, antes de intervenir el INDEC, la forma de desembarcar de Moreno en el INDEC fue interviniendo lo que era el Censo Nacional Agropecuario. Como no le gustaban los resultados, no le gustaba que en los últimos años habían desaparecido 60.000 productores, lo desactivó. Pero bueno, ahora está en Italia. Decía ahí uno en esta reunión de productores que le mandamos hace un tiempo a Bergoglio, al Papa Francisco, que lo visitó Pino. Bueno, ahora va Guillermo Moreno como para equilibrar un poco. El que debe estar preocupado es Di Stella, ¿no? El embajador italiano, que va a recibir algún que otro problemita. Pero bueno, esta cuestión de Moreno, Diego, tapó un poco otra gran noticia del sector agropecuario, que fue la renuncia de Norberto Yaguar, el ministro de Agricultura, que había fracasado políticamente, ni siquiera juntó los votos necesarios para ser diputado nacional en su provincia, y esto con el aditamento que tenía toda una estructura de un ministerio con lo que eso implica: contratos, aviones, choferes, para hacer política. Fracaso absoluto. Y puso un tuit medio gracioso, si te parece. A ver, lo tenemos, ¿no? Lo podemos compartir. Acá está. Es lo que puso en el tuit. A ver. Perdón, Cobaldov, ahí se está viendo, por la filosofía de Yaguar. Cuando me muera,
mis amigos quizá escriban en mi tumba, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar, aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Norberto Yaguar. Curioso tuit para alguien que acaba de ser eyectado de su cargo, Sí. ¿no? Yo digo el inconsciente cómo funciona, ¿no? Cadáver político, hablando de la muerte. Sí, puede ser. ¿Y quién ha quedado en su lugar, Carlos? Vino un hombre muy respetado, el ingeniero Carlos Casamiquela, hace 4 años que está al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, fue vicepresidente del INTA, estuvo en los años 80 en distintas experimentales del INTA, es un hombre con mucha formación, estudió agronomía, como te decía, tuvo un posgrado en la Complutense de Madrid, muy respetado en el sector, pero quedará la pregunta flotando de si realmente podrá ejecutar algún tipo de política agropecuaria o la mano de Kicillof, que por ahí piensa distinto y sigue aglutinando poder, le puede trabar algún tipo Porque de idea. todos lo catalogan como un técnico. Dicen, esta persona que va a reemplazar a Norberto Yaguar es un técnico. ¿Qué significa esto, digamos, para la gente de campo? ¿Esto es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno porque un técnico en principio sabe de campo. Yaguar, cuando asumió el ministerio, lo primero que dijo es, yo no entiendo nada de campo. Él fue por la caja del ministerio para hacer política y ni siquiera asumió como diputado nacional. Vamos a darle la chance, sin ánimo de ponerme a juzgar a nadie, de esperar un tiempo a ver qué hace desde el ministerio. La verdad es que después de la gestión de Yaguar va a ser muy fácil que se luzca. Un técnico es, Diego, un tipo que entiende de campo, sabe cuántas patas tiene una vaca, sabe cuánto se puede... No haría las torpezas, entiendo yo, que hizo Guillermo Moreno. El tema es que lo escuchen, ¿no? El tema es que lo dejen. Gracias, Carlitos. A vos. Carlos González Prieto, con toda la información del campo. Yo voy a regresar a la mesa ahora, donde ya está sentado Oscar Aguad, y quiero empezar a conversar con Santiago Kovadlov, que te presenté diciendo que tienes la difícil tarea de ayudarme a pensar un poco todo este escenario, toda esta vorágine, todo este vértigo, con un poquito más de calma. No sé si vas a poder. No, yo tampoco, pero en principio te diría lo siguiente. Estamos ante un primer indicio de lo ocurrido en octubre. En octubre el gobierno no registró abiertamente el significado alcanzado por las elecciones legislativas. Tergiversó, siguiendo el criterio de Moreno, la realidad. Hoy se diría que hay indicios de un cierto registro de la derrota, pero hay que ser cuidadoso en la sobreestimación de las medidas del gobierno. Es cierto, Moreno se fue, pero Kicillof tiene más poder. Entonces tenemos que pensar con cuidado, porque la tenacidad con que este gobierno ha renegado de la realidad me recuerda siempre una sentencia irónica de John Locke. John Locke decía, si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. El gobierno se ha aferrado a sus palabras, sigue aferrado a sus palabras. Y si hay espacio para rectificar o ratificar conductas, lo veremos muy pronto. La historia dice que el gobierno se ha empeñado en oír su propia voz. Y este primer registro de la voz ajena podría implicar la posibilidad de advertir que al gobierno no lo rodean enemigos, sino adversarios. Si esto tuviera lugar, estaríamos en un campo donde la democracia populista empieza a escuchar los reclamos de la democracia republicana. No sé si será así. Para mí es indispensable que así sea. Pero la verdad es que estos 2 años plantean un interrogante, los 2 años por venir. ¿Por qué está luchando el gobierno? ¿Por su reposicionamiento electoral o por un cambio de concepción del ejercicio del poder? Todo indicaría que por su reposicionamiento electoral. Interesante esta reflexión que hace Santiago Kovadlov. Vamos a seguir hablando con él en un minutito nada más, porque mucha gente puede sentirse ofendida cuando alguien se refiere a Guillermo Moreno como que tiene una actitud patoteril. Pero es justamente por actitudes como la que sufrió Paula de Conto, por las cuales se fue ganando de a poquito, se lo ganó a pulso al mote de patotero Guillermo Moreno, y estamos comunicados ahora con Paula de Conto. Saben ustedes, ella era la despachante de aduana que fue maltratada por el ahora ex secretario de Comercio. Paula, buenas noches, Diego Leuco te saluda, ¿cómo estás?
tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por habernos atendido. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando escuchaste que se había ido Moreno del gobierno? Mira, la verdad que en el momento que me enteré me produjo muchísima alegría. Yo sé que no es la solución esto, espero que sea el principio de un cambio que sea beneficioso para todos, obviamente. Feliz voy a estar el día que Moreno esté preso como corresponde que esté. Recordémosle un poco a la gente cómo había sido tu episodio, Paula, con Guillermo Moreno, y cómo está tu denuncia, porque vos, si no recuerdo mal, lo denunciaste justamente. Contanos qué había pasado en aquel momento. Sí, hay una denuncia penal. Bueno, él primero me había llamado al celular diciéndome de que hablaba el licenciado Guillermo Moreno, que me callé la boca, que él me iba a hablar y cuando terminara iba a cortar. Esa fue la forma en que se presentó. Bueno, siguió diciéndome de que yo trabajaba para una empresa fantasma, lo cual no era cierto, y cuando yo le dije que podía demostrarle que la empresa no era fantasma, que estaba inscrita en AFIP y demás, me respondió que Chegaray y yo nos manejábamos fuera de la ley. Como yo le respondí que tenía documentación que avalaba de que no era una empresa fantasma, bueno, después de decirme que me iba a hacer desaparecer, de que yo me olvide de seguir trabajando y demás, me dijo que iba a tener noticias de él, así que esto fue un viernes a la tarde. El lunes a la mañana me mandó 2 personas de él, que uno es el guardaespaldas, para tenerme una citación, y así fue que el jueves fui a la reunión, que fue imposible hablar porque grita todo el tiempo, da órdenes. O sea, todo esto, digamos, en la Secretaría de Comercio era a los gritos con Guillermo Moreno. A los gritos, sí, no, es una persona que no escucha, y yo creo que cuando uno grita de esa manera y no escucha es porque sabe que no tiene razón. Y bueno, así que fue que salí de la reunión y al día siguiente a la mañana fui a hacer la denuncia. Fue una denuncia penal, cayó primero en el juzgado de Ollarvide, después pasó a Rafecas y actualmente la tiene el juez Lijo. O sea, de Ollarvide pasó a Daniel Rafecas y ahora la tiene Ariel Lijo a la causa. 3 juzgados diferentes. Sí, exacto. 3 juzgados diferentes. Si bien la causa no tuvo grandes avances, ya para mí que no la hayan guardado ya es un logro. Creo que parte de la gente que estuvo conmigo en la reunión me parece que ya tuvo que ir a declarar, pero bueno, esto hace un año recién y lamentablemente acá la justicia es un poco bastante lenta, y yo creo que un año todavía es poco tiempo para que la justicia termine haciendo algo, ¿no? Paula, muchísimas gracias por esta comunicación y también gracias por haberte animado en su momento a denunciarlo en el lugar que corresponde, que es en los tribunales de Comodoro Pi, donde hoy Guillermo Moreno a la mañana tuvo que ir a declarar por otras causas que tiene, por haber multado a consultoras privadas por medir la inflación, por informar la inflación. Así que, Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Me tengo que ir nuevamente a un corte, nos vamos a quedar con Santiago Kovaldov, si le parece bien, y por supuesto está Oscar Aguad también con nosotros para seguir conversando de la información más importante del día, más importante del último tiempo y que más repercusión traerá de aquí en adelante, que fue, sin lugar a dudas, la renuncia de Guillermo Moreno. No se vayan. Acá estamos, seguimos en Le Doy Mi Palabra, lo hemos sumado a Oscar Aguad, se queda por suerte Santiago Kovaldov, que en el corte hacías una reflexión muy interesante que te pido por favor que la repitas al aire. Pero encantado, lo que yo estaba pensando mientras escuchaba la evaluación que se hacía de la gestión de Moreno, es que la fidelidad y la ineficiencia son perfectamente compatibles. Digamos, un individuo que es fiel, como fue Moreno a este gobierno, tiene un desempeño de ineptitud amplia y generosa, es compensado con un cargo en el exterior. ¿Qué concepto tenemos de las relaciones exteriores nosotros cuando enviamos a un funcionario inepto para que nos represente en el exterior? Es eso lo que entendemos por política exterior también. Digamos que todo lo que implica nuestra presencia en el exterior pareciera, en este sentido, destinado a aquellos que, habiendo demostrado su ineptitud en el presente, tienen un porvenir en el exterior. De hecho, quiero agregar, simplemente a modo de datito informativo, todavía no es oficial, pero parece que Juan Manuel Valmedina, digamos, el jefe de gabinete que se va, tendría destino en la Embajada de Chile, ¿no? Hay alguna mecánica similar, Moreno a la embajada italiana como agregado económico. ¿Qué se está premiando, Diego? ¿Qué se está premiando? Si la trayectoria evidencia ineficiencia y se tiene que ir,
¿Qué es lo que se premia? ¿Y qué concepto se tiene del desempeño de un diplomático? Me parece que son preguntas que no podemos dejar de lado. No sé, Oscar, ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que entre los fracasos que hay que contarle a este gobierno está la política exterior, que es una de las políticas más importantes que tiene un país. La Argentina está aislada del mundo. Se nos cierran las puertas en todos lados, nadie quiere comerciar con la Argentina y no vienen capitales al país. Es decir, nuestra política exterior es un fracaso estrepitoso, un fracaso más de los fracasos con los que cuenta este gobierno. Obviamente que es la causa de las consecuencias que estamos viviendo. No solamente en el tema económico local, sino como la política exterior es la prolongación de las políticas internas. Al no haber esa prolongación, bueno, la política exterior no sirve nada más que para ser amigos y tomar un champán. Y no sirve para hacer relaciones que fructifiquen y que le sirvan al país estratégicamente. Las relaciones exteriores son una política estratégica de una nación. Ahora, Oscar, y lo que ocurrió hoy y lo que ocurrió ayer, digamos, juntemos ambos temas. Ya es bien sabido que Guillermo Moreno se fue, es sabido que el nuevo ministro es Kicillof, de Economía, por supuesto, y el nuevo ministro de Ministros o jefe de gabinete es Jorge Milton Capitanich. ¿Qué reflexión haces de este nuevo cuadro político, de este nuevo gabinete? Porque lo que yo me pregunto es, ¿cambia algo en la manera de tomar decisiones? Me imagino, y les pregunto a los dos también, esta idea de que ahora va a haber desdoblamiento cambiario porque Kicillof impulsa el desdoblamiento cambiario. ¿Hubiese sido diferente con Lorenzino al frente del Ministerio de Economía? Si a Cristina se le ocurrió, si Cristina autorizaba un desdoblamiento cambiario, ¿en qué cambia y en qué no cambia el escenario? A ver, yo hago esta pequeña reflexión. El modelo kirchnerista, esto lo dijimos en el 2005, sin inversiones y sin energía, se derrumba. Bueno, 7 años después vivimos las consecuencias del derrumbe. ¿Por qué? Porque la Argentina en 7 años no tuvo las inversiones que el país necesitaba y nos quedamos sin gas y sin petróleo. Ahora, todas las políticas que habría que inaugurar tendrían que ser tendientes a conseguir que en la Argentina haya inversiones y que además recuperemos el autoabastecimiento de gas y petróleo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con políticas. Digo, la de Kicillof, la seguridad jurídica es horrible, Kicillof. Ese hombre está puesto para atraer inversiones, no, para espantar inversiones. Kicillof dice, la inversión debe ser del sector público. El Estado no tiene plata para invertir. A ver, ¿con qué plata vamos a sacar el gas y el petróleo que el país necesita para autoabastecerse? Vaca muerta que puede cambiar la historia geopolítica del continente con los recursos del Estado. Bueno, ese es el fracaso. El fracaso es de la política. A ver, Moreno es todo lo que decimos, pero Moreno es la intervención de los mercados. Claro. Y la intervención de los mercados ahuyenta las inversiones. Ese es el problema, y el gobierno no termina de entenderlo. O sí lo entiende, claro. Pero ¿dónde está el equilibrio? Pisa con la misma piedra todo el día. Porque en este debate en un reposicionamiento del Estado, Diego, el Estado no puede seguir siendo el proveedor de desarrollo del país, tiene que ser el gerenciador de las posibilidades del país. Decía que me quiero poner un poco en, digamos, la posición que discute esta mirada, sí, para enriquecer un poco el debate, claro, y digo, el Estado debe tener presencia, ¿no? Presencia y control son dos palabras que definen perfecto a la política de Axel Kicillof, a la política de Guillermo Moreno, frente a un modelo neoliberal donde había un laissez-faire descontrolado, donde el Estado no tenía ninguna intervención y donde finalmente también se llegó a un fracaso. Entonces, ¿se puede encontrar en la Argentina hoy un límite entre una cosa y la otra? El reverso de la desmesura, llamada neoliberal, no puede ser la desmesura de un estatismo ultranza. Ni la desmesura no es el reverso de la desmesura. Yo creo que nosotros aprendimos en estos años, como recuerda Oscar, que el país no ha tenido Estado, en verdad. Así es. No ha tenido Estado, porque el Estado ha operado como el protagonista exclusivo de la nación. Ha reducido la nación a sus dimensiones. Y con esto ha perdido versatilidad, políticas de mediano y largo plazo, y lo ha sumergido todo en un prebendarismo del cual él es el primer beneficiario. ¿Para qué? Para que el país se quede sin porvenir, sujeto a una coyuntura patológica. Mira, he pensado esto, no sé cómo lo ven ustedes. Los médicos
le recomendaron a la presidenta que sea mesurada. La presidenta pareciera optar por la mesura y se desprende de Moreno, que era la desmesura. ¿Proyectará sobre toda la política esta recomendación? Habría indicios clarísimos si así lo hace. ¿Cuál sería uno de ellos? Evidenciarle a la sociedad que el Estado está abierto a la posibilidad de que el desarrollo no provenga de su protagonismo exclusivo. ¿Por qué? Porque su protagonismo exclusivo ha sido un fracaso. Pero pregunto, discúlpame, suma lo que decía Santiago y después respecto al Estado, la política es un organizador de la sociedad y el Estado es la cabeza de esa organización. Es decir, si el sector agropecuario produce bienes, el Estado debe ver cómo se organiza el sector agropecuario para, por ejemplo, tener más saldos exportables. Ahora, si el Estado en vez de hacer eso interviene en el mercado, lo que hace es retraer la actividad económica, es decir, logra el efecto contrario. En este caso, el Estado nacional ha desorganizado a la sociedad argentina. Por ejemplo, no cumplir con el pacto federal, que las provincias tienen que recibir tanta cantidad de recursos, desorganiza el sistema. Entonces, una provincia crece de una manera, la otra provincia crece de otra manera. No es lo mismo estudiar en el Chaco que estudiar en Buenos Aires. Eso es una sociedad desorganizada. Recién me decía Santiago en el corte, yo le decía a él me dice, ¿podremos tener la alegría de un acuerdo nacional? Sí, claro. Pero yo voy a una reflexión que él hizo antes. Hay una cosa previa al acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo en la Argentina? Porque vivimos en una democracia populista. No se puede organizar acuerdos cuando uno tiene en cuenta el corto plazo y no tiene en cuenta el valor de las instituciones y de las medidas y de las políticas de mediano y largo plazo. Primero tenemos los dirigentes políticos que superar el populismo. Esta es una desgracia del país y hay que pasar de una democracia populista a una democracia republicana, donde el mediano y largo plazo, las instituciones y las leyes sean producto del acuerdo. ¿Qué quiere decir el acuerdo? Que una ley acordada entre peronistas, radicales, socialistas, coalición cívica, PRO, subsiste más que un turno de gobierno. Una ley dictada por un solo partido es drogada en el siguiente turno. Ese país no tiene futuro. Pero este mal, esta imposibilidad de acuerdo y esta especie de mirada cortoplacista, es un mal que también, digamos, tiene la oposición. ¿Sí? Desde ese punto de vista, hasta ahora no se ha podido concretar un acuerdo firme ni que dure más allá de una elección. Diego, el populismo está arraigado en la sociedad argentina, en el radicalismo, en el peronismo. Es una concepción cultural del país. Sí. Se ha destruido el esfuerzo en la Argentina. El valor del esfuerzo es un patrimonio cultural de la civilización. Bueno, esto hay que recuperarlo. Solo cuando una sociedad se reconoce enferma se puede curar. Y la cura es un proceso muy lento, muy largo. Es otra concepción del tiempo. La capitalización del fracaso pasa por la conciencia de los errores. Y te digo esto, decíamos con Oscar, el momento en el cual los partidos opositores sean capaces de brindarle a la sociedad el proyecto de 4, 5 o 10 políticas de Estado que van a ser impulsadas, gane quien ganare, en las próximas elecciones, le va a traer a la sociedad una infinita tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no estaremos discutiendo quién será el vencedor, sino qué concepto de país habrá ganado. Por supuesto, necesitamos bases republicanas para intentarlo, pero está claro cuáles son los pasos. Hay distintas calidades de fracaso. Esta es estéril. La venidera puede ser también un fracaso, pero es la mejor porque implica una tentativa de desarrollo. Ahora, estoy absolutamente de acuerdo con lo que están planteando, pero quiero ser un poco realista y pensar que es absolutamente imposible, por lo menos en estos próximos 2 años, con esta coyuntura tan vertiginosa. Si yo creyera que es imposible, me vuelvo Córdoba. Yo creo que hay que crear un gran frente nacional, sí, un proyecto nacional, y que esto es posible. Y que se tienen que sumar distintos actores de la política argentina, y no solamente dirigentes políticos. El gran acuerdo argentino
tiene que ser de dirigentes políticos, de dirigentes sociales, empresarios, trabajadores. No se puede quedar nadie afuera de un gran acuerdo nacional. Y tenemos que gobernar este país para sacarlo adelante. Vea, el desarrollo es un acto de coraje. No hay desarrollo sin coraje, porque el atajo es una invitación a fracasar. Entonces hay que tener coraje para no tomar el atajo en este país. Y a eso hay que unir una reflexión de San Martín. Cuando estaba preparando el ejército de los Andes, Pueyrredón le recordó que lo que estaba tratando de hacer era imposible. Y él le contestó: tiene usted razón, mi general. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Así es. A mí me parece que la imaginación política consiste en emprender tareas que por su necesidad se le imponen al espíritu social y no por su posibilidad en el sentido inmediato. Creo además que hay que convocar a partir del próximo otoño a una gran marcha social como las que ya hubo, pero esta vez levantando las banderas de la convocatoria a la oposición, para que la oposición dialogue y pueda responder con proyectos compartidos, con políticas de Estados ideadas como imprescindibles a esta demanda social, que es generar acuerdos sobre el concepto del futuro. Aun cuando ese futuro demore un poco más en llegar, saber en qué dirección vamos a ir. Me agarro de esto, Oscar, para preguntar, ¿creen, o por lo menos vos en lo personal, crees que esta decisión de Cristina o este mensaje de Cristina con respecto a Moreno puede ser la apertura de una etapa más dialoguista del gobierno? ¿O la inclusión de, por ejemplo, Capitanich, que es un hombre que tiene relación con otros sectores de la política y no es tan cerrado tal vez como era Valmedina? Mira, el problema no es el diálogo, el problema es que el diálogo tenga algún resultado. Yo la verdad no quiero tener mala onda, porque la gente está cansada. Aspiremos a que este gobierno termine bien, ayudémoslo a que termine bien. No tiene posibilidades políticas ni económicas de revertir la situación. Es imposible que en estos 2 años se atraigan las inversiones que el país necesita para salir adelante y además que recuperemos el autoabastecimiento de gas y petróleo. El gas y petróleo hoy a la Argentina le está costando. Ahí hay una mala praxis que alguien la tiene que pagar. Nosotros venimos del 2005 diciendo nos quedamos sin gas y sin petróleo, nos quedamos sin gas y sin petróleo. Alguien tiene que pagar esto. La Argentina gasta $1.000 millones por mes. Y además hay una fuga de capital en la cuenta turística de $1.000 millones más por mes. ¿Cómo se para esto? ¿Desdoblando el mercado de capitales? Del mercado del dólar cambiario. Esto es un parche que puede durar 5 meses, 6 meses y después todo explota para arriba, los precios van al dólar más alto. Es decir, estamos viviendo las consecuencias y no hay manera, salvo que cambiemos las políticas. El gobierno ¿está dispuesto a cambiar las políticas? Yo personalmente creo que no. ¿Y cuáles son esas políticas que cambiar? Digo, para empezar a hablar concretamente un poco de qué manera, hoy escuchaba a varios economistas decir, el desafío ahora es hacer atractivo vender dólares. A ver. Yo lo digo y parece, a todo el mundo se le dibuja una sonrisa en la cara. No me decís cuál es el cambio. Tenemos que hacer de la Argentina un país previsible, un país confiable, que tenga instituciones, que se valore la justicia, que tenga un programa. No tenemos presupuesto. La Argentina es un país sin presupuesto, es decir, sin hoja de ruta. Todo esto tiene que hacer este gobierno. Necesitamos atraer inversiones. La Argentina necesita 26-27% de su PBI en inversiones directas. ¿Lo puede lograr este gobierno si cambia las políticas? A lo mejor sí. Pero cambiar las políticas significa además sentar a la oposición y lograr acuerdos. Porque quien viene a invertir no quiere que le roben la plata. A ver, este país es un país este gobierno es un gobierno anti-inversión. Colocó una lápida que a mí me costó un disgusto con mi partido. La lápida se llamó YPF. Eso derrumbó las inversiones definitivamente en la Argentina y además nos dejó sin gas y sin petróleo. Bueno, hay que revertir toda esa mala praxis política y tener un programa que conduzca a un gran acuerdo nacional. Yo creo que esa es la salida, pero creo que la oposición, que también habla de esto en el Congreso, está en condiciones de llevar adelante un programa de esta naturaleza. Por eso digo, nosotros tenemos que garantizar que este gobierno termine de la mejor manera posible, que la señora presidenta termine su turno de gobierno y que un gran acuerdo que signifique
vencer al populismo, reemplace a este gobierno en el 2015. Esa es mi aspiración al menos. Claro, yo coincido, porque eso implica, en términos, si se quiere, filosóficos, tener por venir, porque tener por venir no es tener tiempo por delante, es tener un concepto de desarrollo para el tiempo por venir. Y nosotros hemos vivido 10 años atrapados en la inmediatez. El efecto que esto tiene sobre el ser humano es terrible. Si algo caracterizó a nuestra especie fue haber salido de la inmediatez para desarrollarse, porque sobrevivir es estar atrapado en lo inmediato y vivir es venir desde el futuro hacia el presente. Desde el futuro, es decir, desde los grandes proyectos hacia la acción concreta en el hoy. Esto es una cultura progresista. Lo otro es pura retórica. Me tengo que empezar a ir a un corte. Quiero quedarme con Santiago Kovaldov y con Oscar Aguad porque quiero hablar de inflación, quiero hablar del dólar, quiero hablar de los precios y quiero hablar de corrupción también, porque es un tema que siempre está por sobre todas estas cuestiones y a veces no se profundiza fuertemente. El programa de hoy, ya saben, es un programa histórico, un programa especial, un programa que nace desde un cambio de gabinete, por un lado, por vías naturales, si se quiere. El nuevo ministro de Economía es Kichilov, el nuevo jefe de gabinete es Jorge Milton Capitanich, y por otro lado por la información del día, la noticia más importante del día y de los próximos tiempos, que fue la renuncia ni más ni menos de Guillermo Moreno, el hombre más cuestionado del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, y por primera vez en toda la historia de un gobierno de Cristina empieza a aparecer este atisbo de autocrítica o este principio de respuesta ante un planteo, si se quiere, de la oposición, si se quiere, de las urnas. Alguno pensará que de los medios, ¿por qué no? Pero es la primera vez que ocurre algo de estas características. No se vaya, lo invito a quedarse en este programa que se llama Le doy mi palabra. Último bloque de Le doy mi palabra. Nos habíamos ido al corte prometiendo hablar de inflación, hablar de dólar y hablar de cepo cambiario. Y como me gusta cumplir con las promesas, estamos ya en comunicación telefónica con Tomás Bulat. Ustedes obviamente lo conocen, es periodista especializado en economía y viene muy bien para hablar de estas cosas. Tomás, buenas noches, gracias por atendernos. No, por favor, Diego, gracias por llamar, querido. Por favor. La primera pregunta es, ¿qué va a pasar? Te voy a poner aprietos tal vez, ¿qué va a pasar con el dólar después de esta salida inesperada de Guillermo Moreno? ¿Hay alguna previsión? Mira, primero se van a tener que hacer anuncios. Hoy las reservas volvieron a caer otros 200 millones de dólares, lo cual ya está casi rompiendo la barrera de las 32.000, lo cual es un nivel bajísimo, que ya estamos volviendo al 2006. Lo que va a pasar con el dólar es que el dólar solamente tiene un camino, que es de subida. Solo va a subir. Solo va a subir el dólar a partir de ahora, según tu análisis. Lo que estamos discutiendo es a qué velocidad va a subir. El oficial hoy aceleró mucho, el oficial subió de casi 4 centavos, se fue a 6,04, digamos, la devaluación diaria más importante de los últimos días, y el dólar blue se recuperó un poquitito. 9,88, ¿no? Estaba. Que mientras la inflación suba, el dólar sube también, digo, ¿no? Claro. Y esto que se está escuchando tanto del desdoblamiento cambiario, ¿qué significa? Porque lo escuchamos todos los días, pero a ciencia cierta no conocemos bien de qué se va a tratar. Suponete que vos querés comprar un pasaje para viajar a Brasil. Sí. Si cuesta $1.000 ese pasaje, ida y vuelta, vos hoy lo estás pagando 6 pesos, que es el tipo de cambio oficial, más el 20%. Sí. Eso quiere decir que pagarías 6.000 más 1.200 de impuestos, 7.200. Desdoblamiento cambiario significa que toda operación, por ejemplo, turística, no va a entrar a 6, sino que va a entrar a un nuevo valor de un dólar como, por ejemplo, 9. Claro. Entonces vos, en lugar de pagar 6.000 pesos, vas a pagar 9.000 pesos. Porque hasta ahora esta brecha, digamos, este subsidio al turismo, la estábamos pagando con las reservas. Efectivamente, porque tenés la doble vía. La primera, para los argentinos es más barato ir afuera, pero la otra vía, Diego, es que ya no entran los dólares de los turistas extranjeros. ¿Por qué? Porque prefieren venir acá con sus dólares y cambiarlos en el mercado negro, que le da mucho más que el oficial. Claro. Entonces tenés la doble vía, subsidio al argentino que viaja al exterior, pero a la vez te perdés los dólares del que está entrando. Claro. Hoy escuchaba a la mañana a otro periodista económico que me interesa mucho, que es Guillermo Cohen, y decía que hoy el gran desafío de la economía es generar que sea atractivo vender dólares. ¿Cómo se logra esto? Para esa cuestión vos tenés que tener qué hacer con los dólares. Si vos vendés un dólar, ¿es para hacer qué, Diego? Claro.
Entonces, básicamente vos tenés que dar mejores condiciones para que el que tenga dólares lo venda en Argentina, y es porque tiene que poder hacer algo con eso. Ganar plata es básicamente la consigna. Entonces, o porque hay acciones baratas y las compras y vas a ganar porque suben, o porque pones un negocio como la energía, que vas a poner a producir y después la podés exportar y ganás plata con eso. Claro. Mientras en Argentina vos no dejes salir dólares, no vuelven a entrar, Diego. Tan sencillo como eso. Pero eso es lo que hay que tentar a la gente, que traiga dólares para hacer negocios en Argentina. La última que te hago, Tomás, y te agradezco mucho tu tiempo. La expectativa inflacionaria, que es otro de los temas que más le preocupan a la gente. Uno de los impuestos más regresivos que hay es la inflación. ¿Qué va a suceder con eso? Mientras no haya un plan antiinflacionario, la inflación solamente tiene un camino también, que es como la del dólar, seguir subiendo. ¿Se conoce alguna idea de algún plan que se pueda llegar a ejecutar en los próximos días? ¿Algún anuncio posible o que se escuche, digamos, en el ambiente económico? Hasta ahora, ninguno, Diego. Esperamos poder escucharlo. Dicen que mañana va a haber algunos anuncios económicos después del nombramiento, así que vamos a ver qué sucede. Por ahora, no hay ningún plan antiinflacionario. Tomás Bulat, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido muy amable. Diego, muchísimas gracias a vos y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Chao, hasta luego. Bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero quisiera cerrar con digamos, con alguna reflexión de cada uno de ustedes, de lo que quieran. Me decías en el corte que tenías ganas de comentar algo también que me parecía interesante para aportar. No, yo quiero decir esto. Cuando nosotros hablamos de la inversión, de la energía, de los programas de gobierno, no es para saber si hay que sacar dólares o meter dólares, si hay que vender o no el billete. Acá hay un tema central de la economía y no tenemos que perder el objetivo. En Argentina todos los años hay 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral. El objetivo de toda la política económica es darle trabajo a esos chicos. En Argentina, 1/3 de esos chicos no encuentra trabajo. Son los que forman los bolsones de pobreza del país. El aumento de la pobreza en el país en los últimos 70 años tiene que ver con la falta de políticas para crear puestos de trabajo genuinos en la Argentina, y además con salarios en blanco y salarios que le permitan tener una buena calidad de vida. Ese es el objetivo de un ministro de Economía o de una política económica. Tenemos que retomar ese camino. Eso es el desarrollo del país. Desenvolver todas las potencialidades que tiene la Argentina para conseguir esto, que es crear la riqueza necesaria, el trabajo, para que nuestros jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral, trabajar, crecer, desarrollarse y evolucionar socialmente. Ese es el acuerdo nacional que tiene que tener la Argentina. ¿Por qué decís, Oscar, que salvando las gigantescas distancias, en caso de que ocurra una crisis política, una crisis económica en este contexto político, puede ser, digamos, socialmente muy duro, digamos, como algunas de los últimos 10 años? Porque tiramos a la gente a la pobreza. La inflación, no tengo exactamente el cálculo, pero creo que es un punto de inflación 100.000 personas a la pobreza. Sí. Es decir, acá si hay una crisis muy grande va a haber un estallido inflacionario, obviamente, y el estallido inflacionario tira a la gente a la pobreza. La devaluación que se viene produciendo diariamente tira a la gente a la pobreza. Es decir, la Argentina no tiene recursos, inversiones, para generar riqueza. Consecuentemente, lo que hace es retroceder a la sociedad. Esto es lo que está pasando en el país. Entonces, lo que hay que hacer, cuando yo digo hay que ayudarlo al gobierno a que termine bien, hay que ayudarlo al gobierno a que no haga retroceder el país, a que no tire la gente a la pobreza. Así tiene que... Es decir, la falta de consistencias en las políticas económicas generan estas consecuencias. Nosotros estamos viendo las consecuencias. Santiago. Yo creo que si el gobierno está decidido a terminar su gestión abriéndole algún porvenir al país, va a tener que convocar a la oposición para poder acertar en las políticas de corto plazo que requiere la posibilidad de que ese porvenir tenga algún lugar en el país. La salida de Moreno es la salida de la mentira. Con Moreno se fue el engaño. Con Moreno se fue el encubrimiento de la ineptitud. Si es así, el gobierno se ha abierto al diálogo consigo mismo, autocríticamente, y con la oposición virtualmente para generar una transición rica. Si no fuera así, el desenlace de este gobierno va a ser muy dramático y el porvenir de todos nosotros muy penoso.
Muchísimas gracias, Santiago, Gracias, y también Oscar por haber Gracias. venido, por haber compartido esta charla entre todos. Nosotros nos estamos despidiendo, ustedes se quedan en el canal 26 con Cecilia Lucía Puig, un programa que se llama Líderes. Repito, para que esto no pase desapercibido, el programa de hoy ha sido un programa particular. Hoy ha sido un día particular, la salida de Guillermo Moreno tiene múltiples lecturas. Mañana en los diarios van a ver muchas de las opiniones que hoy ya vieron en este programa. Yo simplemente les digo para el final que se ha terminado esta suplencia. La semana que viene ya se encuentran nuevamente con Alfredo Leuco, que está de viaje, muy atento a todo lo que está ocurriendo aquí en la República Argentina, porque me han llegado cientos de mensajes de texto. Inmediatamente se conoció la renuncia de Guillermo Moreno, pero simplemente anunciarles esto. Entonces, quédense en Canal 26 y ustedes se encontrarán conmigo en algún otro momento, y con este programa la semana que viene, el martes a las 10 de la noche, por supuesto. Esto es Le Doy Mi Palabra. Gracias.